Así abrimos nuestro espacio de hacedores del cambio. Y además no lo abrimos sola, venimos tan bien acompañadas hoy, Presen Simón, y quien les habla, Dulce María Facundo. Qué bueno, Presen, saludos. Pues, buenos días, saludos, pero no sabes, has dicho bien acompañadas, no sabes lo bien acompañadas que estamos y lo vamos a ver ahora dentro de un momentito. Y lo que vamos a aprender con las diferentes compañeras que están aquí en el directo con nosotros y además con los temas que vamos a abordar, porque ya se hizo, por ejemplo, en la cita en el Museo Elder el pasado viernes, después de haber celebrado el jueves día 25 el tema de ese Día Mundial Internacional de la Violencia de Género, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos también al mismo tiempo ayudando, pero poniendo en valor y en conocimiento todas las labores de investigación, de trabajo, de diplomatura, de activistas también, todo hay que decirlo, y participantes, porque desde Marian Lescano, desde Marina Muñoz, desde Tania Montoro, desde María José López Santana, Cristina Fernández, Café con Conciencia. También traemos hoy aquí a la radio, ya se celebró estas mesas, diferentes mesas debate, que además me gustó cuando dijiste cómo iban pasando y se iban manteniendo los temas en cada una de las mesas, Presen. Sí, ellas nos lo van a contar muy bien, pero si te parece un poco para ir centrándonos, vamos de macro a micro y vamos a decir que este café con conciencia muy concentrado, forma parte de un proyecto que se llama La Mar, una mirada en femenino, y La Mar, una mirada en femenino es uno de los proyectos que ejecuta Latitud Azul. Es una asociación que está integrada por personas muy valiosas, digo personas, hombres y mujeres, porque aquí vamos a hablar, hoy estamos buceando entre mujeres, pero hablamos de que Latitud Azul está integrado por hombres y mujeres, precisamente de gran valía profesional y con gran conciencia y amor por el mar. Dentro de este proyecto se ejecuta pues este café con conciencia. Como bien has dicho, el pasado 26 de noviembre en el Museo Elder tuvo lugar la celebración de una serie de mesas, 8 en concreto, en la que, bueno, pues entre otras, hoy tenemos representantes de algunas de estas mesas. Pues esta conciencia está aderezada de emprendimiento femenino, esta conciencia está aderezada de cambio climático, está aderezada de igualdad, está aderezada de activismo. Es decir, se celebraron pues esas mesas en las que se hablaron de muy diversos temas, en los que se encaja el tema de la mujer, la igualdad, y se encaja también el tema de la ecología, el tema de pues esa sostenibilidad ambiental. El tema ambiental, que bueno, esto está sobre la mesa a nivel sostenible y de todo. Se va a celebrar próximamente el Foro de Turismo de Maspalomas, el 9º foro, y hemos estado hablando precisamente con el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de este foro, entre otras cosas, conectividad, sostenibilidad y el tema ambiental son temas que van a estar sobre la mesa como ejes principales. Fíjate, yo que había hablado de las ponentes que están y María José, que está por teléfono, la saludamos y hacemos luego la ronda con quienes están en directo con nosotros. Perfecto. María José López Santana, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, María José, que no va a poder estar con nosotros toda la tertulia, pero que yo creía conveniente que debía estar en la cabecera por el papel tan importante. Yo no concibo, y estoy segura que las mujeres que estamos aquí no concebimos esa igualdad si no es compartida también con los hombres, ¿eh? Total. Por eso, total. Tal y como pintábamos precisamente desde Latitud Azul todo este café con conciencia. María José, ¿cómo ha sido tu posición, o cómo, mejor dicho, cómo fue tu posición como política, ex senadora, y con todo lo que defendiste también en el Senado, en esa Cámara Alta, donde muchas veces se ha dicho, sobre todo cuando llegan las elecciones, que si es una Cámara que bueno, que no es para tanto, y depende, ahora mismo tenemos los presupuestos esperando que sean firmados ahí en el Senado, María José. Sí, bueno, es una Cámara donde las mujeres nunca han sido mayoría y donde de hecho se dan cosas muy paradójicas, ¿no? Como que es que se prolongan los roles que tenemos asignados, ¿no? Antes, pues, las mujeres están sobre todo en las comisiones que tienen que ver con los cuidados, con los servicios sociales, con los derechos de la infancia, de la familia, y los hombres siguen dominando aquellas áreas que tradicionalmente se le han asignado, ¿no? Defensa, economía, presupuestos, hacienda.
Entonces, pues bueno, lo viví dándome cuenta de que el machismo era una cuestión de macromachismo, micromachismo y que seguía imperando de manera sutil también en las instituciones. Y María José, buenos días, soy Presen Simón. Me gustaría saber, bueno, porque he conocido tu trayectoria, una lucha, ¿no? Una lucha muy, muy importante que has llevado en el Senado, acciones y políticas feministas como la redacción y promoción de la ley para la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres, esa lucha o esa defensa de las Kellys, por mencionar algunas de las cuestiones. Llevas todo este bagaje, nos lo traes para acá y, bueno, pues con este planteamiento en esta mesa que se celebra, en la que participas y que se celebra en este Café con Conciencia, bueno, pues se debaten una serie de cuestiones en las que tienes una voz muy activa. Me gustaría saber cómo lo viste, cómo lo viviste y cuáles fueron tus principales, qué conclusiones principales extraes de esta mesa. Mira, bueno, primero agradecer a la Latitud Azul y en concreto a Cristina Fernández la invitación. A mí me da un poco de pudor cuando me invitan ahora todavía a hablar de cosas que hice en política, porque uno tiene la sensación de que la memoria en política es más corta, ¿no? Pero yo fui así con un poco de pudor y de temor y salí enamorada del formato. Me pareció algo muy cercano, donde además la gente iba con una actitud muy constructiva, proactiva, y que se podía hablar de distintos temas que afectan todavía a las mujeres y a los derechos de las mujeres y a la igualdad, en un tono cálido, cercano. A mí me gustó muchísimo la experiencia, me sorprendió y me quedé con ganas de ser yo la que iba pasando de mesa en mesa para poder escuchar a compañeras que tenían cosas interesantísimas que decir. Formato muy bueno, actitud de la gente muy buena, capacidad de convocatoria también, asistencia muy buena, y desde el punto de vista de mi mesa, que la pregunta sobre la que versaba mi mesa era si seguían existiendo micromachismos en la política, pues mi sorpresa fue que la gente empezaba a reflexionar con eso cuando empezamos a hablarlo y caía en la cuenta de que realmente es verdad que hay mucho machismo todavía en la política y en el mundo institucional. Para mí fue una experiencia grata y con ganas se me hizo muy corto, tengo que decirlo, con ganas de repetir si me vuelven a querer. Supongo que no, bueno, porque ya el año que viene hará un año más que he dejado la política, pero y si no, además iré encantada como oyente, porque lo que te da ganas era de compartir con otras compañeras las experiencias en sus distintos perfiles profesionales o en sus distintas experiencias vitales. Oye, pero lo que conseguiste tras lo que estaba exponiendo Presen, precisamente, con el tema de las que elige el papel tan importante y en las denuncias que hiciste también de sesgo sexista, de esa web Pequeño Senado, la defensa de las Kelly, incluso consiguiendo que el presidente en aquel momento recibiera en Moncloa a las Kelly, Mariano Rajoy, que era quien gobernaba en ese momento. Y cuando uno piensa que, bueno, la política, los políticos, pues tienen un papel de gestión muy, muy importante. Otra cosa es que uno podamos estar de acuerdo con unos sí, con otros no, o que nos pueda, no es cuestión de gusto, es cuestión también de programa y muchas veces de personas, María José. De convicciones. El feminismo es activismo diario. Yo así lo concibo y así lo sigo ejerciendo en mi día a día. Y a nivel institucional en el Senado lo hice no solo con iniciativas como la Ley de Igualdad de Premios Deportivos, porque era sangrante lo que estaba pasando con las deportistas y cómo se les remuneraba en los premios a ellas mucho menos por ser mujer, o en la defensa de las Kelly, sino, por ejemplo, en el combatir los micromachismos diarios. Yo en la mesa les ponía un ejemplo. Yo le pedía a un compañero que si me intercambiaba el cupo de comparecientes, a nosotros nos tocaba pues una cantidad de comparecientes a los que poder llevar. A mí me interesaba, yo empecé con la lucha de las Kellys mucho antes de la pregunta de Rajoy, desde que entré, y entonces a mí me interesaba llevar a comparecer a las Kellys, y recuerdo que le pregunté a un compañero, ¿te importa cambiarme el turno? Y la respuesta fue, claro que no, ¿cómo me va a importar con ese dulce acento canario, con esos ojazos que tiene? Y entonces le dije, bueno, gracias, pero ahora no lo quiero. Y me preguntó que por qué, y le dije, porque si hubiera venido un compañero hombre, tú no le habrías dicho, por supuesto que sí, con ese vozarrón de chicarrón del norte que tienes, o esas corbatas tan elegantes que traes, tú eso no lo habrías hecho. Entonces no me has tratado como igual ni has respetado el perfil profesional, ahora no me interesa, ¿no? Entonces creo que no solo era llevar a cabo iniciativas hacia afuera que
son vitales, porque las administraciones públicas son las primeras que tienen que dar ejemplo, sino también combatir el micromachismo y los micromachismos internos que no se ven. Tú lo has dicho, los que no se ven, por eso estamos haciendo visible y por eso también compartimos lo que estamos haciendo ahora en este directo, en esta tertulia, y te queríamos tener en cabecera para que pudieras seguir con las jornadas que estás celebrando en este momento, María José. Presen, ¿alguna pregunta por si el resto de las compañeras, tanto Marina, Tania, María José, Cristina o Marian, quisieran preguntarle algo a María José? Los micrófonos están abiertos para participar, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la invitación de Dulce. ¿Alguna pregunta? A María José, estamos interactuando todas, como si estuviéramos en casa. Pues yo sí que voy a vincular, si les parece, y si quieren, pues si lo tienen a bien, lanzarme pues esa respuesta. Unido al tema del micromachismo que estaba lanzando María José, que sí. Yo también, pues me gusta, ¿no? Y participo en muchas acciones formativas en las que al micromachismo le pongo un acento muy, muy especial, porque parece que siempre se habla de grandes acciones, pero no nos damos cuenta de esas pequeñitas acciones que, como el agua, se filtran por grietas y que al final permanece, pues esos sitios donde está el agua permanecen pues húmedos, ¿no? ¿Crees, María José, y creen las compañeras que están aquí, que al final el micromachismo, si no somos conscientes, es decir, porque esto es una cuestión de desconectar piloto automático y ser consciente de cada acción que supone un micromachismo, si no hacemos esto, ¿creen que no vamos a dar grandes pasos en cuanto a esta igualdad, en cuanto a pues el decir estamos aquí, ¿no? Y visibilizarnos de otra manera? ¿Cómo ven esto? ¿Quién pide la palabra, Cristina? Venga, Cristina. Lánzate. Cristina, por ejemplo. Hola, gracias por la invitación. Creo que tenemos normalizados muchos de esos micromachismos y por eso son invisibles muchas veces a los sentires, pero realmente sí que van haciendo un gota a gota, hablando de la humedad que decías, que acaban por menoscabar la autoestima de las mujeres y acaban siendo mucho menos lideresas de determinados procesos por ese gota a gota que al final es como una pequeña mella de autoestima todo el rato y de reconocimiento social que sí o sí todos necesitamos fuera parte del ego. Uh-huh. Totalmente de acuerdo y también, y una pregunta que puede ser peliaguda es ¿en qué medida las propias mujeres, en qué medida nosotras contribuimos a que estos micromachismos perduren? ¿En qué medida? Porque sé que es una pregunta complicada, es una pregunta que no suele gustar, pero a mí sí que me gustaría, en este caso Marian se lanza. Cuéntame, Marian. Vale, me lanzo un poco porque ese es mi campo, básicamente, ¿no? Sobre todo porque trabajo con niños y niñas desde que son muy, muy pequeñitos y pequeñitas. Y yo creo que en esto contribuimos todos y todas, y las mujeres también. Y es una cuestión de educación. Hemos crecido en una sociedad patriarcal con un modelo que es el que seguimos y hay cosas, como yo digo, ¿no? Y le explico a veces también cuando trabajo con adultos y adultas, que están como muy metidas dentro tanto que no nos damos cuenta. Y un ejemplo que pongo, y al hilo quizás de la anécdota que contaba María José, ¿no? Con su compañero, es la forma en la que nos dirigimos cuando hablamos con un niño o una niña cuando son pequeños o pequeñas, ¿no? Muchas veces hacia la niña adoptamos un tono súper paternalista, ay mi niña, ay qué guapa, y ay no sé qué, y con el niño no se nos ocurre tener, ¿no? Llegados a una edad ya no tenemos esa deferencia, entonces creo que es súper importante, como bien tú decías, estar todo el rato, yo digo con las gafas puestas, las gafas violetas además, digo, concretamente, y ser también reflexivas, ¿no? Con nuestro propio proceso, que es un proceso de cambio, ¿no? Y vamos a estar haciéndolo todo el tiempo. Yo recuerdo en determinadas sesiones de formación, porque esto lo compartimos tú y yo, cuando a veces mencionas pues algunas acciones, ¿no? Cotidianas, y de repente ves a muchas mujeres asentir, ¿no? Como diciendo, yo participo de esto y efectivamente estoy con mi piloto automático, lo tengo interiorizado, forma parte de mi educación, y en lo que yo quiero poner el acento cuando hablo con ellas y con ellos muchas veces es que el hecho de no darnos cuenta permite que haya una permanencia de este modelo de actuar, de este modelo de compartir, de esta manera de relacionarnos. Por tanto, trasladamos el cómo hacemos nosotros a los pequeños y los pequeños lo único que hacen es reproducir. Por tanto, importantísimo, como dice Marian,
quitarnos o ponernos, perdón, las gafas, ¿no? Para tener esta visión de observación del detalle, de darnos cuenta y a partir de ahí actuar. Yo le llamo, me gusta mucho lo del piloto automático porque vamos muy en piloto automático para muchísimas cosas en el día a día y entonces vamos a desconectar el piloto automático en determinadas ocasiones y vamos a darnos cuenta de cómo contribuimos a que estas cuestiones perduren, ¿no? Y entonces cuando se habla, no, es que la cuestión de que haya igualdad va a ser cuestión de 100, de 150, 200 años, yo cada vez lo veo más lejos por esta cuestión de perduración a través de nuestras propias costumbres y hábitos, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven el resto de compañeras? Porque me asienten, pero no me... A ver, Marina, me encanta tu nombre, Marina, cuéntanos. Sí, bueno, pues gracias también por la invitación. La pregunta que lanzas, yo creo que de alguna manera actualmente se perdura este tipo de micromachismos porque se confunde a veces la diplomacia con el respeto, ¿no? Me refiero a situaciones que pues uno se le presenta al trabajo, en la vida cotidiana, que pueden constituir micromachismos y que parece que si dices algo o que si no estás de acuerdo y lo manifiestas, pierdes diplomacia. Yo creo que no hay que confundir esos dos conceptos, ¿no? Se puede ser diplomático y poner también como un límite a este tipo de actitudes sin perder el respeto por la otra persona, ¿no? Simplemente... Yo voy a coger esto y te voy a decir que yo muchas veces le digo a mi hija, no es lo que dices, que me parece maravilloso, es cómo lo dices. Eso es. Entonces, esto es cuestión de comunicación, porque ella me dice, mamá, no te he dicho nada del otro mundo, y yo le digo, efectivamente, pero es que cómo lo dices es como si me hubieras dicho lo peor que me puedes decir. Entonces, se pueden decir las cosas, yo creo que la base del respeto es siempre fundamental, y luego esa diplomacia yo creo que lo traslado a comunicar y a pensar en cómo digo esto que podría ser de otra manera, ¿no? O cómo digo esto que podría percibirse de otra manera. Entonces, el cómo. A mí me gustaría saber, porque tengo aquí a mi izquierda, yo lo de la lateralidad lo llevo fatal, tengo a mi izquierda a Tania. Tania, ¿tú cómo ves este tema? Y ya, si queréis, nos metemos en las mesas, ¿vale? Y hablamos de las mesas. Sí, pues bueno, igualmente agradecer la invitación y me sumo a todo lo que llevan dicho hasta ahora. Estoy aquí encantada, sintiendo, como dice. Y a ver, por sumar como un ejemplo así más en la línea de lo que venimos hablando y recogiendo eso del piloto automático, yo creo que a veces, por ejemplo, trayéndolo al campo del activismo ambiental, ¿no? O del activismo en general, yo lo veo como al final somos personas, nos reunimos en un espacio físico que viene a ser como una casa también, ¿no? Un local, por ejemplo, de una asociación, un local que necesita unos cuidados como esa casa, ¿no? Que es el ejemplo más típico de la mujer realizando determinados papeles que no realiza el hombre, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues después de finalizar una reunión, pues igual hay que colocar las sillas o recoger los papeles, ¿no? Y ahí pues se ve, ¿no? Se sigue viendo dónde está no voy a decir dónde está el papel de la mujer, sino quién termina realizando determinadas tareas y dónde tenemos que desactivar ese piloto automático. Ay, yo estoy contigo para desactivarlo y con Pressing y con el resto de compis. Creo que María José también López iba a aportar algo dentro de esta opinión. Adelante, María José. Sí, bueno, dos cosas. Yo creo que es importante que ejemplifiquemos, porque hablamos de micromachismos y se queda ahí al final un concepto, pero es que si ejemplificamos, tomamos conciencia y entonces quitaríamos ese piloto automático. Yo en política a mí me han dicho, ponte, pues cuando había medios de comunicación, ponte ahí para que por lo menos haya una mujer en la foto. Ay. O he escuchado 1000 veces es que no tenemos mujeres que valgan. Ay. O he estado en una reunión, en una reunión de la Junta de Portavoces del Senado y he hecho una serie de argumentos y después un portavoz de un partido importante atribuírselo a otro portavoz hombre. Entonces, yo creo que es importante que digamos cuáles son los micromachismos que nosotros vivimos o llegar a una reunión donde hay todos hombres y llegar yo a decir buenas tardes y que nadie me contestara y tener que elevar la voz y decir he dicho buenas tardes, porque sé que respondía a un patrón heteropatriarcal de ninguneo que todavía hay soterrado de lo que hace la mujer o del valor que hace de lo que hace la mujer. Y después, aunque comparto lo que planteaban de que las cosas al final es importante decirlas con corrección y con amabilidad, porque creo que eso va en la educación, ¿no? Y en lo que debemos ser, yo no tendría miedo en este caso, y no lo he tenido, a quedar mal por tener que reivindicar este papel. A mí me ha pasado cuando me han ninguneado, por ejemplo en esta junta de portavoces, yo afeé a este portavoz
y le dije, oye, perdona, esto no lo digo por petulancia, sino lo digo porque tiene que ver con los derechos de la mujer. Quien ha dado estos argumentos he sido yo, no ha sido el portavoz del PNV. Y entonces, bueno, ver las caras de circunstancias, como que quedas de manera petulante, pero no era una reivindicación en sí solo de lo que había dicho, sino de la razón que había detrás, que era que no me ninguneen por ser mujer. Yo recuerdo que salí de esta junta de portavoces y se lo conté a otras compañeras portavoces y me dijeron, qué valiente, yo no lo habría podido hacer. Y eso me preocupó. Es decir, creo que tenemos que estar activas y no tener miedo a quedar mal si estamos defendiendo una causa que es legítima y es justa, como es la visibilización y el respeto al trabajo, al criterio, a las ideas que puedan tener las mujeres. No, sí, María José, y voy a coger este guante que me lanzas porque efectivamente las cosas hay que decirlas siempre, con independencia de en lo que yo pongo el acento es que si algo que vas a decir no sabes positivamente que no va a caer bien, lo que no podemos nunca dejar de tener y de expresar y de hacer valer es que lo vamos a decir con la mejor corrección, te guste o no te guste lo que diga, ¿no? Pero que muchas veces parece que aquello en lo que tengo un legítimo derecho a decirlo, el hecho de decirlo de aquella manera que resulta más agresiva o que puede que a veces haga que se pierda efectividad. Me refería a eso solamente, a la forma de decirlo, pero efectivamente hay que decirlo siempre hay que decirlo y hay que atreverse. Te entendí, lo comparto, pero me refiero que si tenemos miedo a veces por quedar mal, porque es verdad que es una situación que no es agradable, aunque lo digas con buenas formas en sí, pues parece que a mí me pasó en una reunión del partido, reivindiqué que había hecho un trabajo hacía 6 meses, me habían ninguneado y se lo habían atribuido a otra persona y cuando salí me dijeron, has quedado fatal. Pues vale, he quedado fatal, pero es que respondía a una razón que hay que combatir, que es que ningunean el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, comparto contigo lo que dices, lo que quería era un poco aportar esta idea de no tengamos miedo porque es que hoy por hoy todavía necesitamos que el feminismo sea activismo diario y en cada momento, precisamente para que haya personas que ni siquiera tienen conciencia o no ven que responde a situaciones de micromachismo, hacerlos ver y poder cambiar las cosas. Es un trabajo todavía muy a largo plazo. Del día a día y como dicen aquí, de pico pala. Yo comparto lo que dices y además me gusta escucharlo porque creo que la comunicación, el llegar a acuerdos y el buscar esos puntos en los que al final pues es nuestro punto de partida, ¿no? A partir de ahí cada uno trabaja en un ámbito o en otro, o de una manera o de otra, pero ese punto de partida, esa cuestión común, tiene que evidenciarse como con comunicación. Y me gusta porque creo, y se evidencia además, que forma parte del ser, de la manera de ser de las mujeres, ¿no? Esa manera siempre de buscar cómo voy a comunicarlo, cómo voy a decirlo, cómo voy a buscar ese punto de unión, de encuentro, ¿no? Para construir. No para destruir, para construir. Y eso me gusta mucho. Las formas y el tono también en el que hablabas anteriormente, eso también ocupa un lugar importante, pero y en las escuelas, y en los colegios, y en la base, a los alumnos, porque está la educación que damos en casa. Y el comportamiento que damos en casa de cómo tratamos a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra pareja en un momento dado. ¿Y qué pasa luego en las escuelas? ¿Hay alguna concienciación, algún trabajo pedagógico? Por ejemplo, Cristina Fernández, ¿qué opinión te merece que esto también se lleve a la escuela? Fíjate que decía ahora mismo Presen, pico y pala, picando, pero seguimos en ese camino de construcción y de concienciación, sin duda, ¿no? ¿Cómo lo ves desde la escuela, Cristina? Bueno, yo por lo que puedo ver como madre, más que como educadora, porque cuando voy a las escuelas voy sobre todo como educación ambiental, entonces la percepción no es tan en la igualdad, pero sí que como madre veo que mi hijo me corrige muchas cosas. Digo, venga, vamos chicos, y dice, será chicos y chicas, ¿no? Porque está Lucía. Ah, pues sí, y ellos ya no conciben el masculino plural como único, ¿no? Como genérico. Ellos lo disocian y son pequeñas cosas, pero son grandes avances y lo veo importante. O sea, parecen formas de hablar, pero cambian la arquitectura mental de forma radical. Total. El lenguaje crea realidad.
más claro, agua, lenguaje, crea realidad. Vamos a hablar, yo tengo un montón de anécdotas también de esta y me encanta contarlas, pero no tenemos tiempo, así Permíteme un segundo, no sé si María José podrá seguir con nosotros o no, pero un poco controlándole el tiempo, María José López. No sé si podrás seguir adelante porque sé que paraste un taller para poder estar con nosotros y puedo seguir 10 minutitos más. Puedes estar bien, genial. Pues vamos a presentar también ese tema para seguir en esta mesa de café con conciencia, pero en la radio. Vamos, si te parece, Dulce, nos vamos a adentrar ya en qué ocurrió en este café con conciencia. Sí. Ocurrieron muchísimas cosas muy importantes y creo que es de vital importancia, valga la redundancia, trasladarlas a los oyentes y que sepan qué se coció, cómo fue ese café y qué ocurrió este viernes pasado en el Museo Elder. Vamos a empezar con, voy a referirme, si os parece, voy a ir mencionando las mesas, voy a ir mencionando a las personas y si os parece, sé que cada mesa tenía una pregunta provocadora que lanzaba luego y que abría el debate, ¿vale? Pues entonces aquí tengo, como ya presentó Dulce, a Marian Lezcano, voy a decir al menos diplomada en Educación Social y Educación Especial, que también imparte taller de fotografía, que además amante del mar, educadora en proyectos de igualdad, coeducación y educación sexual en diversos centros educativos, y ahí está ella, como digo yo, pico pala. Ella, como no podía ser de otra manera, estaba en la mesa de igualdad. Y la pregunta que se lanzó, esa pregunta provocadora, fue si es la educación la que construye, un poco vinculado o uniendo a lo que decía ahora Dulce, si es la educación la que construye nuestra forma de vivir la igualdad, si nosotros limitamos o no. ¿Qué ocurrió en esta mesa? Pues unas líneas para hacernos una idea de cómo se sucedieron los acontecimientos. Vale, pues nada, yo les cuento que la experiencia fue súper enriquecedora, es lo primero que quiero decir. Quiero decir también que me quedé rascada por no poder pasarlo como el resto de mis compis por el resto de mesa. Y centrándome en la pregunta que me hace, en realidad para mí fue sorprendente descubrir que la mayoría de las personas que acudieron a la mesa, exceptuando a lo mejor 2 o 3, estaban bastante concienciadas con el hecho de que efectivamente la igualdad es algo que se trabaja, que se aprende y que se construye desde que somos bien pequeñitos y pequeñitas, ¿no? Y que eso marca de alguna manera también los límites que nos ponemos. Porque desde pequeños nos hacen esa diferenciación, ¿no? Seamos niños o seamos niñas, que hace que vayamos sin apenas darnos cuenta o por un lado o por otro, ¿no? Y eso quedó bastante patente en la mesa y me sorprendió en positivo, la verdad. Uh-huh. Es cierto que luego ese tema derivaba en otros, ¿no? Y una pregunta que se repitió mucho y que me hacían las personas que participaban eran ¿cómo veía yo el tema hoy en día, ¿no? Referido a los niños y niñas, que suelo trabajar en primaria y secundaria y también con los jóvenes, con la juventud en general, y les decía que por suerte hay un cambio y yo lo veo. Tenemos la idea de esa, ¿no? De que la gente joven que no hace nada, que no son activos, participativos, que no tal. Nada que ver. O sea, yo he estado en debates súper enriquecedores, cada vez justifican y argumentan sus posicionamientos, cada vez se muestran más activos, más activas, participan en asambleas, no tienen miedo a dar su opinión. Antes el ejemplo que ponía María José, que sus propias compañeras le dicen, ¡jo, qué valiente!, ¿no? Yo no lo hubiese hecho. Yo me ponía en la piel, me pongo muchas veces en la Marian de 14 años y de 13 que no se hubiese, jamás atrevido a verbalizar las cosas que hoy en día pues estas chicas de 13, 14 años te dicen y te argumentan. Y para mí eso es un paso ya muy importante, la verdad. Bueno, un paso muy importante y además un motivo para la esperanza, ¿no? Sí. Para ver las cosas de otra manera, para saber que, como hemos mencionado la palabra construcción, ¿no? Que Sí. estamos construyendo un futuro mejor porque los jóvenes, los que vienen detrás empujando, pues ya tienen, y además unido a lo que decía Cristina, ¿no? Ya tienen otra mirada diferente a la que teníamos nosotros, ¿no? Por suerte. Pero bueno, esta es la cuestión que al final nos tiene que hacer decir lo que estamos haciendo, aunque parezca poquito, es mucho. Es decir, tenemos que seguir con ese, goteo incesante de acciones, que yo hablo del goteo, estoy refiriéndome todo al tema del agua y veo que me sale de forma natural la mirada en femenino del mar y demás, ¿no? Eso es como, me gusta mucho. Muy, me encanta lo que comentas y además me anima, ¿no? A seguir en este camino de, de que hay que
de alguna manera visibilizar, incidir, ayudar a erradicar estos micromachismos, seguir con esta educación de los menores y con el ejemplo, sobre todo el ejemplo, y me parecía muy importante lo que decía antes María José, de que para saber quien nos escuche, dicen un micromachismo, ¿qué es un micromachismo? Bueno, hay tantas acciones que podríamos decir que son micromachismos, pero si te parece, Marian, y luego si no da tiempo lanzamos algo de debate, vamos a pasar de la igualdad, vamos a cambiar de tornas y nos vamos a ir al cambio climático, que en esta mesa estaba al frente Cristina Fernández, licenciada en Ciencias del Mar, especializada en información y divulgación científica marina, y fundadora y gerente de Oceanográfica, Divulgación y Ciencia. En tu mesa, ¿cómo se sucedieron los acontecimientos, Cristina? ¿Qué destacarías? ¿Cómo se vivió ese café en tu mesa? Mi mesa, la pregunta provocadora era si afectaba igual el cambio climático a las mujeres que a los hombres. Y toda la gente llegaba muy despistada. O sea, llegaba pensando, pues déjame pensarlo, porque nunca había relacionado esos dos conceptos ni había unido los puntos. Y bueno, tengo que decir que sí fue revelador para casi todas las personas que pasaron. Yo creo que excepto una persona que sí que había unido los puntos anteriormente, el resto nunca habían hilado que el cambio climático afecta radicalmente más a las mujeres y que la victoria climática, no habrá victoria climática si no hay igualdad para las mujeres. Y esto no lo digo yo, lo dice la ONU. Y es que el cambio climático nos está obligando a generar un nuevo modelo de desarrollo en el que hemos visto cómo el capitalismo ha agotado todos los recursos disponibles. Si a eso le sumamos que esto no hubiese sido posible sin que las mujeres hayan liderado el rol de los cuidados y que este rol no haya sido remunerado ni valorado socialmente, tenemos que la lucha por abolir el patriarcado va ligada a la lucha de abolir el capitalismo. Entonces, ambas lacras que tenemos en el mundo, o generamos un nuevo modelo de desarrollo sin estas dos lacras, o no vamos a conseguir una sin la otra. Fíjate qué tema acaba de tocar, y una situación que lleva años luchándose por el tema de dependencia, porque al final la mujer es la que siempre asume esa responsabilidad de esa necesidad de cualquier dependencia, enfermedad en casa, por los hijos, por la familia, por los padres. A veces no ha podido crecer o terminar con los estudios, a veces ha tenido que ir al puesto de trabajo y decir, dejo de trabajar porque tengo que pasar a cuidar a mis padres o a cualquier otro familiar, o aquel mensaje que a veces, sin querer, queriendo o sin saber la profundidad que tiene, cuando una madre o un padre te coge la mano y te dice, por favor, no abandones a tu hermano o a tu hermana porque es soltero, porque tiene una discapacidad y tiene esa responsabilidad toda su vida. ¿Cómo reordenar eso cuando luego no tienes ninguna ayuda estatal para que te pueda permitir manejar con autonomía tu propia vida? Es decir, porque esto es como con los hijos. Hablamos, ¿cuánto tiempo llevamos hablando? Y se habla mucho en las campañas políticas. Tenemos que conciliar la vida familiar con la laboral. Hay que cambiar los horarios. Hay que ver, y después solamente escuchamos inflación, precios de la cesta de la compra, tarifa de la luz. No hay dinero para la dependencia, no hay soluciones. Pero oye, ¿en qué mundo vivimos? Parece que cuando nos hablan en plena campaña, sabemos todos que son temas de interés, que esa es la solución y casi la varita mágica si hay presupuesto, si hay ganas de trabajar, y otras veces que te ves con un muro y que no todas tenemos esas posibilidades, ¿Por qué una que trabaja, sí, porque tiene el medio económico en las manos, y la que no trabaja, ¿por qué no puede tener también esa ayuda? De eso debe saber en política María José, que habrá intentado no sé cuántas veces también haber defendido todo esto, porque la igualdad también empieza por esto. Ayer mismo leía una noticia que ahora con esto de que, bueno, pues cuando damos a luz, cuando somos padres, también tu pareja es padre, como nosotras somos madres, aunque somos la que parimos. Otra cosa luego es el posparto y toda la situación para reinventarte. Aquí se sonríe ella conmigo.
Y de repente viene y sale aquella noticia que la mayoría de los padres lo cogen en el mismo tiempo que lo coge también la mujer. Pues se creaba ya un debate. Oye, ¿al final lo estamos compartiendo? O tú lo vas a llevar en un tiempo y yo lo voy a llevar en otro. ¿Sabes, María José? Aquí debe haber en la mesa opiniones para todos los gustos, ¿eh? Aquí está Cristina también esperando, pero escuchamos a María José. Sí, escuchamos a María José, que está por teléfono. Cristina quería decir algo al respecto, no hay problema. No, pero lánzate por María José, porque como estás al teléfono, aquí es más fácil. Venga, María José, adelante. Es que yo creo que para todo hay que tener conciencia activa y ser consecuente. Yo me gusta, y disculpen porque ejemplifique mucho, pero es que a medida que la voy escuchando me vienen anécdotas a la cabeza. Yo recuerdo hablando de la corresponsabilidad familiar, personal, ¿no? Entonces, yo recuerdo una junta de portavoces donde un senador de un grupo grande planteó que termináramos los martes, metiéramos más puntos del día el martes para terminar a las 10 de la noche, y que así el miércoles pudiéramos terminar antes y poder seguir todos de vuelta a su casa. Y cuando yo defendí que mantuviéramos un horario razonable porque había que conciliar la vida laboral y familiar, me dijo que íbamos a conciliar y que además casi todos los hombres que estaban a esa hora por la noche, que eran policías, camareros de cafeterías, funcionarios, eran hombres. Entonces, claro, cuando tú dices, bueno, si yo tengo que hacer en una junta de portavoces de un Senado pedagogía respecto a esto, es que vamos muy mal. Muy mal. La corresponsabilidad es de hombres y mujeres, y solo hasta que se entienda que es corresponsabilidad y que no es ayuda, no es que tú me vengas a ayudar, no es que yo tenga un hijo y tú tengas que darme un poco de tu tiempo para que yo descanse, es que el hijo es mutuo, es de los dos, con lo cual tiene que haber una corresponsabilidad y solo así se va a ir consiguiendo que haya igualdad. Yo antes, como me tengo que ir, sí quería decirles, aunque lamento irme porque me encanta escucharlas y lo estoy disfrutando, pero sí decir una cosa que antes escuchando también caía en la cuenta. En la jornada se llamaban Café con Conciencia. Sí. Y yo en mi mesa experimenté ese café con conciencia. Había una madre y una hija, una madre ya de edad avanzada, que era de origen andaluz, que ella lo dijo, y en un momento determinado, hablando de los micromachismos, ella sola dijo un comentario en voz alta, miró hacia la hija y le dijo, como cuando yo te decía, sírvele la comida a tu hermano. Entonces, me pareció tan grande, solo por eso mereció la pena. Se activó la conciencia de una señora que dijo, yo ejercía micromachismos por la educación que recibí, ahora soy consciente, ahora no lo haría. Entonces, esa es como, fue para mí una microacción, pero que vamos, me parece que justificaba y ponía en evidencia la necesidad de jornadas y de actividades como las que organizó Latitud Azul. Bueno, pues esta corriente musical vamos a despedir a María José López Santana. ¿Les parece, Tania, Marina, Marian? ¿Te parece, Cristina, Presen? Despedimos a María José. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros y otro día montamos una tertulia para que esté también otra vez de vuelta. De 2 horas. ¿De 2 horas? Un abrazo fuerte a todas. Un abrazo, gracias María José López Santana. Escuchamos a Cristina, ¿te parece, Presen? Vamos allá, Cris. Tocaste dos temas antes, Dulce, que eran muy importantes. La ONU dice que si los países desarrollados ayudasen a los países en vías de desarrollo a conseguir que las niñas, a garantizar que las niñas pudiesen estar escolarizadas hasta secundaria, conseguiríamos un montón de cosas que a priori no vamos a tener enlazadas. Conseguiríamos, por un lado, que retrasasen la edad de maternidad, con lo que estaríamos disminuyendo la población en el planeta. Estaríamos consiguiendo que estas niñas pudiesen acceder a los estudios universitarios, retrasando muchísimo más la edad y el número de hijos que tiene cada persona. Haríamos que estas mujeres tuviesen muchos más criterios para tomar decisiones en momentos críticos como una crisis ambiental, una riada, una sequía, etc. Y otro de los temas estrella que tocaste fue que los cuidados atan a las mujeres en determinadas circunstancias, y de los desplazados climáticos, que son los últimos que quedan en un país cuando ya no queda nada,
y tienen que irse porque realmente las condiciones de vida son insoportables. El 80% son mujeres porque se han quedado a cargo de los niños, de los enfermos, de los ancianos, y entonces la capacidad de marchar y migrar es muchísimo más limitada, por eso se quedan hasta el final habiendo agotado ya todas las posibilidades de salir adelante en ese lugar. Fíjate, Cristina, estás hablando de algo que es lo que sucede también cuando las guerras, ¿eh? Las mujeres son las que están siempre ahí y son las más sufridoras, las que se quedan con los niños, las que están con los hombres, las que están allí donde hay una necesidad. Perdón, seguimos, Cristina. Nada, no quito más tiempo, que si no, no da tiempo a No tocar da tiempo mesas. y tenemos dos mesas temas. dos mesas más súper importantes. Vamos a pasar al de mujer, a la mesa en la que se habló sobre las mujeres empresarias, ¿no? Esa capacidad, esa habilidad, esa competencia emprendedora de las mujeres, muy potente, por supuesto, y por cierto. Y en esta mesa pues estuvo Marina Muñoz Gonzalo, bióloga, buceadora, pasión como todas, les une el mar, y además empresaria. Tiene una empresa de buceo, Buceo Norte, vamos a decirlo, que me han dicho que está súper chulo y yo lo del buceo lo llevo mal, pero me voy a dejar guiar por ti, de tu mano. Marina, cuéntanos qué ocurrió en tu mesa, cómo fue todo. Bueno, pues fue bastante curioso también. La dinámica a mí me pareció increíble porque, bueno, incluso yo que iba de anfitriona tampoco sabía muy bien cómo contestar a esta pregunta, porque advierto que soy bastante polémica, intento entenderlo todo y entonces siempre me pongo en un lado y en el otro y todo me puede parecer razonable, ¿no? Vamos a decir que la pregunta fue ¿cuáles son las ventajas y los retos de ser empresaria en el mundo del buceo? ¿Vale? Para poner en contexto a los oyentes. Entonces, esta misma pregunta, antes de que viniesen todos los invitados, pues me la planteé y me surgían en un primer momento dudas, porque la pregunta era como empresaria, como femenino. Y claro, yo decía, ventajas, en mi caso, no las he visto, no he visto ventajas por ser mujer, ¿no? Emprendiendo. Y desventajas, tampoco. O sea, por ser mujer, no las he visto como tal. Y entonces voy a apuntar primero por qué digo esto. Por supuesto que las hay. Pero me parece que a veces se da más peso a una visión externa que a una propia a la hora de emprender. Quiero decir, o sea, emprender para mí es una actitud independiente de si uno es hombre o mujer, independiente incluso de si eres emprendedor o no. Hay muchas personas que no emprenden y tienen una actitud muy emprendedora, ¿no? Entonces, yo no lo he visto que fuese un impedimento, porque para mí no lo es, que como condición ser mujer buceadora no es un impedimento. Entonces, bueno, era mi percepción propia, ¿no? Pero como no sabía muy bien cómo explicarlo, quise ver qué decía la gente. Uh-huh. Y surgió algo que me pareció curioso. En ventajas también parecía como que no se encontraba una respuesta, pero en desventajas enseguida aparecía el tema de maternidad, ¿no? Pues la principal desventaja para una mujer empresaria en buceo debe ser la maternidad. Y digo, ¿por qué? Es también a lo mejor un problema, ¿no? Que esto se vea como lo más importante. A lo mejor una persona que emprende no piensa en la maternidad. O sea, me pregunto si esto mismo se plantearía un hombre. ¿Cuáles son las primeras desventajas de que seas emprendedor? No sería la paternidad. Entonces, el hecho de que ya se nos adjunte como esta, no obligación, ¿no? Pero como una cosa que parece que tiene que ocurrir, ¿no? Me pareció un poco preocupante, ¿no? En mi día a día, de hecho, es algo que me encuentro bastante por mi edad, tengo 36 años, que parece que es lo que me toca. Entonces todo el mundo me pregunta... Te habrán dicho, se te va a pasar el arroz, ¿no? Continuamente. Un micromachismo total, ¿no? Se te va a pasar el arroz, te lo prometo. Claro, continuamente. Entonces, yo me pregunto, digo, madre mía. Pero yo estoy genial, Dios, es que yo no tengo ningún problema ahora mismo... en tener este planteamiento. Además, profesionalmente estoy en una etapa que me está aportando muchísimo, estoy creciendo mucho y lo estoy disfrutando muchísimo. Entonces, a mí no me preocupa ahora mismo ese tema, sin embargo, como que externamente sí parece un problema. Y entonces te da que pensar, dices, ¿lo será? ¿Es que yo estoy loca? ¿Es que yo tendría que pensar en esto? Pero creo que es cambiar un poco la perspectiva, ¿no? De mientras uno tenga las cosas claras, no vea ningún tipo de impedimento, aunque el mundo es así y en general hay todo este tipo de dinámica pues, dentro del machismo, si
tú no dejas que eso para ti sea un impedimento, creo que es más fácil seguir adelante, ¿no? No me refiero con esto que hay que cerrar los ojos, sino ver si realmente vas a permitir que eso te afecte, ¿no? No sé si he respondido mucho a la pregunta. Pero... más que te afecte, yo creo que aquí es importante saber cómo funciona el mundo, eso está claro. Es importante saber cuál es tu criterio, ¿no? Que tienes claro respecto a esto. Y luego es muy importante hacer lo que decía María José, ese activismo de decirle a todo el mundo que a lo mejor has decidido no tener hijos, que el hecho de ser mujer no va a implicar para nada que haya dificultades en tu carrera, que esto es una cuestión de competencia y no de sexo, es decir, es una cuestión de que yo soy competente para hacer mi trabajo y no tiene nada que ver con que me llame Marina, sea una mujer y tenga 36 años y se me vaya a pasar el arroz, ¿no? Claro, pero esto es activismo, esto es cuestión del día a día y lo que decíamos antes del pico pala. Claro, porque hablando de emprendimiento, ¿no? Lo primero que te preguntan es el ser madre, digo, eso no es dentro de tu carrera profesional, es tu vida personal. Sí. Entonces... sí, me pareció curioso cómo se mezclaban conceptos. No, y cómo se mezclaba antes, si desempolvamos la historia, es decir, y si no quedaba embarazada, el problema siempre era de la mujer. Nunca era el tema del hombre, no entraba ahí en razones para ese tema, ¿no? Y que luego siempre se tenga presente, oye, pues has emprendido, has hecho otro, ahora tienes que ser madre. No, ahora tengo que ser lo que yo quiera ser. Está claro. Queda otra mesa lo presente. Yo te decía, 2 horas, Dulce, necesitamos 2 horas. Y se hace poco, de verdad que sí. Bueno, pues ya vamos a hablar con Tania Montoto, lo he dicho bien, ¿verdad? Ella estuvo en la mesa de activismo, ella es investigadora marina y activista en BenMaGEC, Ecologistas en Acción y Plataforma Salvar a Gaete. Y no tengo tu pregunta provocadora, pero nos la vas a contar. ¿Qué ocurrió en tu mesa y, bueno, cómo se abrió fuego? Pues sí, en mi mesa ocurrió que aprendí un montón. Yo como Marina en casa me preparaba así un poco la pregunta que bueno, iba sobre el ecofeminismo, ¿no? Como cómo podía influir el ecofeminismo o qué tenía en común, digamos, el cuidado del planeta o del medio natural como activista ambiental y el feminismo, ¿no? Que era un poco también el tema que nos unía a todas allí. Y sí, yo le di un par de vueltas al tema, pero la verdad que en la mesa fue donde más cosas salieron y si tuviera que poner una palabra que lo resumiera, ¿no? Esta relación entre el activismo ambiental y el feminismo serían como los cuidados, ¿no? Al final necesitamos cuidar de un planeta que nos sustenta por todos sus recursos, ¿no? Desde el agua, el aire, bueno, en definitiva, todo, aquí estamos viviendo gracias a que existe el planeta, pero también, además de esta ecodependencia que tenemos, somos seres interdependientes, necesitamos relaciones con las personas y fundamentalmente relaciones de cuidados, como antes hablaba Dulce, de pues cuidados desde los más pequeñitos, crianza, pero también a nuestros mayores, etcétera. Entonces, toda esa relación de cuidado fue un poco lo que salió en la mesa, como la mujer suele adoptar ese papel más frecuentemente, ¿no? De tener eso presente. Cómo pesa la biología, cómo pesa la historia, cómo pesa la tradición, cómo pesa, ¿no? Al final vinculamos, y a mí también me parecía complicado cuando decía Cristina, ¿no? Que se unió pues el tema del feminismo con el tema del cambio climático, con el tema del activismo. Al final este nexo o esta unión que se hace como conclusión tuya propia, es decir, has aprendido mucho, dices en esta mesa, pero si tuvieras que decir cómo enlazo esto de una manera coherente, ¿cuál sería esa frase que lo resumiría? Sí, en definitiva eso, que somos seres ecodependientes y interdependientes, ¿no? Entonces que necesitamos tanto cuidar del planeta como cuidar de las personas, ¿no? Y iba a decir algo y se me acaba de ir, pero... Son ángel, son las cosas del directo. Ángel, ¿no? Son las cosas no, pero mira, directo. quiero apuntar, Dulce, que antes sí. de comenzar la tertulia les comentaba que se ha declarado se ha oficializado la primera víctima mortal debido a la contaminación ambiental. Se ha reconocido eso. Hoy ya, por primera vez, una niña que fallece en 2013 en el Reino Unido, primera víctima en el mundo. Y contaminada. Contaminación ambiental. Pero ella enferma por la contaminación. Por la contaminación. Es la primera vez que se ha podido demostrar. La madre es una madre coraje, una activista ecologista y ha conseguido demostrar que efectivamente la calidad del aire en la zona en la que vivía
se tradujo en su cuerpo en un asma de tipo raro que al final le provocó un paro cardíaco y falleció, ¿no? Un asma, un problema respiratorio y falleció. Es decir, primera víctima ya por contaminación ambiental. Fíjate lo importante que es, estamos mencionando cuidados, estamos mencionando, como decía Cristina, que si las mujeres no entramos en esta, no se nos reconoce la igualdad, no estamos a la cabeza, no hay un cambio. No va a haber pues este cambio, ¿no?, climático, esta mentalidad necesaria para que, como bien dijo, cuidemos el planeta, seamos sostenibles. Sostenibilidad no solo ambiental, sostenibilidad social, que la sostenibilidad social tiene que ver con la igualdad y tiene que ver con todos los temas que se abordaron. Yo sé que nos queda poquito tiempo, pero aquí hemos hablado un poquito de las mesas. Me gustaría saber, hubo 8 mesas. ¿Podéis alguna de vosotras mencionar qué otras mesas hubo y algunas conclusiones que nos lancéis aquí? ¿Alguna idea? A ver, Cristina. Muy curiosa, que estaba liderada por Carmen Rosa, una pescadora que le llaman La Tata en Melenara, y ella ha sido la única mujer pescadora de Gran Canaria y contaba pues sus vivencias de todo tipo en la mar, ¿no? Que al principio pues no le dejaban ni siquiera embarcarse, familiares suyos, la niña tenía que ir a la escuela, luego ella acabó llevando su propio barco y contratando a 17 hombres. Wow. Ella, bueno, da para escribir un libro, la verdad es que 2 horas solo con ella. Y bueno, y 2 horas aquí se nos haría poco, pero nos acabas de dejar un titular de La Tata, de la pescadora La Tata de Melenara, que bueno, que tiene que venir aquí. Presen, que nos tenemos que ir. Sí, pero déjame por favor que mencione a Maite Asencio, que hemos estado ahí nosotras dos a piñón todo el tiempo para que esta tertulia junto contigo fuera una realidad. Ella también está ahí a tope, licenciada en Ciencias del Mar, máster en Oceanografía y amante del mar también, y coordinando toda esta parte, y también Alicia Herrera, ambas están detrás de Latitud Azul. O sea, gracias. Fantástico. Y a Jorge Castellano por la labor que ha hecho para llevar y transportar toda esta información en streaming. Marian Lescano, Marina Muñoz, Tania Montoto, María José López, Cristina Fernández, Presen Simón, Dulce María Facundo, chiquillas. Nos vamos, gracias. Servicios informativos. Les espero en la próxima. Gracias. Sánchez. Nosotros tenemos muy claro